va? Bienvenida. ¿Cómo estás? Bien. Y bueno, buenas noches a toda la gente que está siguiendo, a todo el equipo. Bueno, Partido Comunista ahora integrando... ¿Se puede decir se fue del Frente de Todos o no? Nosotros en realidad el año pasado ya planteamos Ajá. cuestionamientos, un alejamiento de hecho, digamos, más allá que sacamos un documento, lo importante es lo que ocurre en la vida política y después de las elecciones del 2021. Nosotros planteamos ya críticas con el Frente de Todos local y hubo ya un alejamiento y venimos planteando una alternativa, una opción. Nosotros entendemos que es necesaria una opción que reconstruya, que refunde, que convoque una nueva oposición diferente. Es un espacio que se tiene que construir en Corrientes. Ganemos Corrientes es una nueva propuesta y es una necesidad política porque hay un crecimiento exponencial del poder del gobierno extendido en el tiempo de gestión y también en la envergadura del poder acumulado y no hay un contrapeso real. ¿Y la oposición por no qué hay no una hace oposición contrapeso? real que le haga frente en los términos democráticos, pero que sea contundente, que pueda controlar la gestión y que pueda representar los derechos de la gente que se siente mal, ¿Y que se eso siente por qué? oprimida. ¿Por comodidad? ¿Por las Yo creo que ambiciones personales? yo creo que hay como una resignación en la dirigencia, se pelean solo por cargos, por espacios, resulta que llegan a senador, llegan a diputados, llega alguno que otro a intendente, por ahí la gestión es más fácil porque la gente te encara, te golpea la puerta, pero el legislador, los concejales como que se achanchan, digamos, quiero decir un término popular, como que se quedan ahí, no dan respuesta al segmento que los vota, y eso genera una distorsión en la política que hace que la oposición, en lugar de crecer, en lugar de fortalecerse, en lugar de plantearse como opción de poder, se queda ahí defendiendo una situación como de kiosco, ¿no? Esa fue la diferencia de ustedes. Ustedes integraron un frente opositor. Sí. O sea, la diferencia es que cuando, siendo oposición, se plantaron ahí, arreglé mi calcha, yo renové mi banca. Totalmente, y aparte lo viví desde adentro. Cuando fui legisladora, yo hasta el último minuto presenté proyectos. No es excusa de que no tenés número. Vos escuchás mucho, lo que pasa es que tienen los números ellos. Y bueno, entonces, ¿para qué te presentás si están ganando? Ganaron la elección anterior. Esta elección no es que le ganás de una. Entonces, ¿qué? ¿Por qué te postulás? Porque la política no puede ser una bolsa de trabajo. Digo, tiene que ser una vocación de servicio a la comunidad. Entonces yo del primero al último momento presenté proyectos de desarrollo real de la provincia. Porque la provincia, vamos a ser sinceros, hay un relato del desarrollo. Hay, no sé, esos galpones que le dicen polos industriales vacíos. Basta de relato, basta de simposios, de conferencias sobre el desarrollo. Nosotros somos una provincia profundamente productiva, nuestra gente trabaja con proyectos productivos en toda la extensión territorial, producimos alimentos para nuestra patria y resulta que somos una provincia pobrísima, con sueldos bajísimos. No puede ser que nuestros docentes hoy estén pidiendo tener un salario por encima del nivel de la pobreza a nivel nacional. No puede ser que la salud, que los empleados de salud, que estamos hablando de médicos, enfermeras, estén precarizados. No puede ser que el sector de seguridad también tenga los sueldos más bajos. O sea, todo lo que es el sueldo estatal, los municipales, los sueldos más bajos aún, por debajo de la línea de indigencia están cobrando. ¿Y por qué Sonia con este escenario? Y eso después se usa como parámetro para el sector Sí. privado. Entonces, Sí. por eso es una provincia pobre. Porque no hay un sector de la oposición que defienda a los trabajadores. Nosotros venimos a defender a los trabajadores, a los empresarios que realmente son de acá, que construyen, que desarrollan y que no son defendidos. Estuve escuchando la nota que se hizo al respecto. ¿Quién defiende a ese empresario que tuvo que enfrentar solo a Senasa? Nadie. Después hay mucho discurso, pero ¿quién defiende? Para mí me dio un dolor de pecho cuando vi la cantidad de huevos destruidos sin necesidad cuando ya había dado negativo. Y si fue después, no sé. Pero hay mucha gente que tiene hambre en la provincia y eso fue un desperdicio y no hubo nadie que defienda a esa gente. Entonces, me parece que eso es Ganemos Corriente, plantar una bandera, desarrollar, no hacernos problemas por el problema de la política, porque el problema de las internas políticas solo le interesa a la política, no al conjunto del pueblo. Entonces nosotros tenemos que desarrollar nuestras propuestas y ponernos, interpelarnos como dirigentes políticos. ¿Y a nivel nacional con quién se referencian, Sonia? Mira, nosotros cuidamos mucho de entender que esta es una elección provincial, porque el debate nacional se va a ordenar cuando se ordenen las propuestas nacionales y no está claro cómo se va a ordenar. Nosotros, por supuesto, somos críticos con el gobierno nacional porque por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional entendemos que
en pandemia ningún país del mundo pagó deuda externa y menos legalizar una deuda fraudulenta, ya que ni siquiera un archivo físico en el Banco Central había de la toma de deuda en el gobierno anterior. Entonces, ya una vez que hiciste ese acuerdo y te fuiste y tenemos los problemas que tenemos. Pero esta es una propuesta provincial. ¿Por qué? Porque por ahí hay otros compañeros que tienen más tice con el tema nacional. Y bueno, eso se va a dirimir cuando sean las elecciones nacionales y seguramente estamos en la búsqueda con todo el pueblo argentino. Nosotros estamos a favor de una alternativa y por eso damos el ejemplo acá en Corrientes. Construyamos una alternativa. Construyamos una alternativa diferente. Ni es este poder que se entronó y no resuelve los sueldos y mantiene en la pobreza al conjunto de los correntinos y correntinas, ni tampoco esta oposición que se acomodó, sino es una propuesta alternativa, una nueva opción que es Ganemos No, Corrientes. no metan títulos nacionales porque se pelea con Carlen. ¿Cómo? No hablen de cuestiones nacionales porque se pelea con Carlen. Sí, nosotros con él tenemos muchísimas. Yo creo que con Alejandro se conoce poco el trabajo porque lamentablemente su partido no ha difundido como debe ser el trabajo que él hizo, que nosotros valoramos, siendo diputado del Parlasur y todos los proyectos que presentó. Nosotros en la cuestión regional coincidimos plenamente, en la cuestión local coincidimos plenamente, y si nos ponemos a hablar bien, también podemos coincidir. Yo ubico al Partido Comunista y lo asocio, por ejemplo, a la figura de Grabois. ¿Ustedes son de ese espacio o no? Sí, somos muy amigos con él. Hace poco vino también Gabriel Mariotto de Soberanos y nos apoyó. Claro, apoyó uno el lo ve lanzamiento. con ideas bastante diferentes a lo que podrían ser otros espacios. Sí, pero también hay que romper algún dogmatismo. Por ejemplo, me dicen, pero ¿cómo el Partido Comunista hace un acuerdo con Alejandro Carlen si él es la derecha del peronismo? Y yo le digo, para. ¿Y quién sería la izquierda? No sé, ¿quién sería la izquierda del peronismo acá? Me parece que tampoco no sé, hay que... ¿el kirchnerismo? Y no sé, a ver, ¿quién sería la izquierda acá del Y por peronismo? eso de pronto el kirchnerismo no sería una expresión A nivel más hacia nacional la se puede izquierda. decir que es más nacional y popular que otros sectores, pero Pero acá, acá a no. nivel local yo no veo ¿Y muy Jorge diferente. Romero? Yo no veo... ¿Jorge Romero no es la izquierda? ¿Usted lo ve izquierda, Jorge Romero? Yo no, discúlpeme, y con todo el respeto que me merece el compañero, no lo veo incluso auspiciando a todos esos sectores que apoyan la gestión del interventor. No lo veo de ninguna manera apoyando la participación de los comunistas en el Frente de Todos. Justamente por eso, por la exclusión nuestra y de tantos sectores populares y progresistas en la elección del 2021, es que nos dimos cuenta que ahí no está la salida, que ahí no está el desarrollo de una propuesta realmente que representa al pueblo pobre, humilde y desatendido de la provincia de Corrientes, y que tenemos que construir. Y con la gente que tenga ganas de luchar, en ese caso el sector del peronismo que representa a Alejandro Carlen y sus compañeros, y todos los sectores del interior que nos están llamando para participar. Ese por ahí viene el cambio. La provincia de Corrientes necesita un cambio y para eso hay que hacerle frente. No es que no podemos quedarnos en ese dicho y bueno, pero ellos ganan, ¿para qué vas a presentar un proyecto si después ellos ganan? Y bueno, si vos no confías en el pueblo, si vos no entendés la movilización popular, si vos no entendés que los docentes otra vez exponen su cuerpo al lado del Puente General Belgrano para interpelar a la sociedad, a la dirigencia política y a los sindicatos para decirle, señores, en las escuelas se caen los techos, señores, en las escuelas están rotos los sanitarios, señores, no tenemos agua en los colegios, y que tengan que hacer ese ruido, ese nivel de movilización para que el gobernador los atienda, para que todo el mundo sepa que no hay paritarias en la provincia de Corrientes, no hay paritarias, tienen que movilizarse los trabajadores judiciales, tienen que movilizarse los estatales, tienen que movilizarse los despedidos de algún ministerio para que nos enteremos que hay sueldos de miseria y que las autoridades no se sientan con los sindicatos a discutir. Y por eso tienen que irrumpir otra vez el movimiento autoconvocado. Ojalá que no sea el mismo final. ¿Autoconvocados porque los gremios o por qué autoconvocados? Y yo creo que hay que preguntarle a ellos, hay que invitarlos, yo creo que hay que invitar a los referentes autoconvocados y que ellos cuenten. Yo creo que ellos, al autoconvocarse, yo cuando los veo ahora se me eriza la piel, porque qué sé yo, ya es una nueva generación docente, una nueva generación de tutores y de alumnos. Yo fui tutora autoconvocado y sé lo que es la autoconvocatoria y veo que se repiten los mismos eslóganes, las mismas propuestas, y la verdad para mí es un honor yo sería como una veterana autoconvocada, porque le he seguido con fe a los docentes autoconvocados, y yo creo que, por supuesto, uno querría que todo se encarrila a través de los partidos políticos y de los sindicatos, pero a veces no ocurre eso porque hay crisis. ¿Hoy los movimientos sociales tienen más fuerza que los sindicatos y que los partidos políticos?
Y yo creo que este movimiento social expresa una crisis que hay que atenderla. ¿Por qué hay que atenderla? Porque si no atendemos la crisis que te está diciendo el docente autoconvocado, el municipal autoconvocado, el empleo de seguridad autoconvocado, si no atendemos esa crisis, entonces vienen las crisis institucionales. Mi postura es que la política tiene que ser capaz de atender el conflicto y de dar solución a la sociedad. Cuando no se da una solución, cuando no se entiende que es más importante la jubilación, que la jubilación mínima pueda realmente cubrir las necesidades de los abuelos y abuelas, cuando no entender es más importante que pagar una cuota de refinanciación al Fondo Monetario o más importante que el sueldo de un ministro en la provincia de Corrientes, entonces ahí comienzan las crisis institucionales y nosotros hemos sido víctimas como provincia de esas crisis. Así que yo creo que la política tiene que ser capaz de representar a ese sector en crisis y por eso también presentamos esta alternativa, Ganemos Corrientes, es el frente que van a estar integrando. Son 3 frentes finalmente que quedaron definidos. Sí, 3 frentes. Ajá, Encuentro por Corrientes, el Frente de Todos. Frente de Todos y Ganemos ¿Y Corrientes. ustedes con candidatos ya definidos o no? ¿Usted es la segunda? Sí, lo que está definido y publicado y está trabajándose claramente ya, porque ya es conocimiento público, es la candidatura de Alejandro Carlen como primer candidato a diputado y yo sería la candidata a diputada en segundo término, pero el tema de los senadores y los concejales de todos los municipios lo estamos cuidando, porque va a ser una sorpresa, vamos a hacer una presentación de una lista con mucha fortaleza. Están con ganas, Sonia, una muy buena lista va a ser. Están con ganas de... sí, va a ser muy buena lista. Sí. Gracias, Sonia, por venir. Gracias por invitar. Es una gran dirigente. Yo les reconozco a las personas, por ahí puedo coincidir o no pero ella fue convencional constituyente, fue dirigente, fuiste concejal, fuiste diputada también. No, fui diputada y fui convencional después, constituyente y desarrollé presupuestos participativos. Exactamente, en el municipio durante el gobierno de Camau. En la gestión de Camau. Sí, una gran trabajadora de la política. ¿Y mantiene contacto con Camau o no? Y lo que pasa es que no lo veo hace rato, no. Él desde que es legislador nacional como que no está mucho en Corrientes, pero bueno. Porque muchas veces dice un dirigente que, bueno, que terminó con un buen resultado electoral, incluso en las últimas elecciones se presentó y se lo muestra como prescindente siempre de... Sí, o él se muestra a mí me gustaría, en el caso de él y de muchos referentes importantes, que estén más por acá y que podamos discutir realmente un proyecto para sacar adelante la provincia. Me parece que los dirigentes políticos se deben a la sociedad y no podemos aparecer solo los tiempos electorales. Por supuesto, uno como que guarda silencio, yo me dedico a mi profesión y bueno, no es mediático ser abogado, digamos, es algo de todos los días, es como uno paga su olla, pero me parece que tenemos que estar y tratar de desarrollar y ojalá nos encontremos con todos esos dirigentes y podamos construir algo integral. Yo en los 2 años que trabajé en la gestión de Camau fueron muy buenos, fue muy atrevido, muy de soñadores desarrollar el presupuesto participativo y yo trabajé con mucha dignidad, con mucha libertad y bueno, ojalá se pueda volver a dar un gobierno popular, popular en el municipio y todos los municipios que se puedan desarrollar la participación. ¿Lo ves a Milei en una segunda vuelta, Sonia? Uno de los debates de hoy es Milei hasta dónde llega. ¿Lo ves a Milei? Pudiera pasar, ojalá que no, porque es un negador de la democracia, o sea, y mucha violencia. Yo creo que por esa puerta de negar la política, de, qué sé yo, nosotros seríamos víctimas en un gobierno como él, de acuerdo a lo que dice, porque dice que hay que eliminar al socialismo. Le trata de socialismo al presidente, que obvio está claramente liberal, el presidente, que lo trate de socialista al presidente, ¿qué sería? Yo no sé, para mí a mí me preocupa, no por mí, por mis hijos y mis nietos, que se legalice por los votos un proyecto negador de la democracia, negador de la política y negador de los derechos que mucho nos costó construir. Así que siempre hay que velar a nuestros muertos con respeto, porque gracias a la lucha de muchas generaciones tenemos la democracia imperfecta que tenemos, y no me gusta que el negacionismo, el terrorismo de Estado saque votos. Así que bueno, pero ¿qué pasa? Ocurre eso, ¿por qué? Porque el fascismo crece cuando hay una revolución inconclusa. Y acá hubo una revolución inconclusa. Hubo que profundizar esa distribución del ingreso que hubo en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Me parece que hubo que profundizar ese desarrollo, esa inclusión social,
esa distribución del ingreso debió pasar a ser, en mi opinión, ¿no? Sí. Distribución de la riqueza. Y nunca se llegó a ese punto. Y entonces después ya viene la frustración, ya vienen otros gobiernos neoliberales, y después ya te dicen, como te dicen ahora, que no hay otra cosa. La resignación, el discurso de la resignación. Y del discurso de la resignación viene la tristeza. Y si hay tristeza y no hay esperanza, viene el fascismo y la derecha violenta. Me parece que hay que parar un poquito. Yo felicito a todos los sectores políticos de Corrientes que se han negado a integrar a la fuerza de Milei en su frente. Felicitado. A veces se dice que Corrientes es conservadora, pero Corrientes le negó espacio a Milei y bueno, si se presenta a presidente y saca buenos votos, bueno, tendremos que trabajar mucho para restablecer la conciencia democrática, participativa y respetuosa de las ideologías. Cris, vos querías decir algo, a ver. Vinculado al PJ, Sí. pero lo voy a desarrollar, si quieren, el próximo... A ver, un adelanto, domingo. ¿por dónde va? El Partido Justicialista en este momento está cooptado en su estrategia y no precisamente por los propios justicialistas. Entonces hay prácticamente una anarquía, ¿sí? Y hay algunos referentes que ustedes son muy conocidos. Hay uno especialmente que está manejando alguna estrategia que es Canteros, pero hoy mismo creo que Rodolfo Martínez Llano dijo: a Canteros ya le pagamos todo, porque le dieron un diputado, un concejal, el cargo en Yacyretá, o sea que ya está saldada la cuenta. Ricardo Colombri dijo la otra vez que en esta elección legislativa de medio término, de lo que se trata es de fortalecer las propias fuerzas internas y privilegiar en los cargos, digamos, a los radicales, ¿no? Sin embargo, eso también lo entienden desde algunos actores del PJ, pero eso no puede ocurrir porque está cooptada la estrategia por un interventor que es de afuera, por ejemplo, el Tape Karam, que va a recorrer algunos sitios del interior. Por ejemplo, no tiene autoridad Goya. Goya le va a conceder el primer lugar a concejal a Cecilia Gortari, que no es del Palo, para darte algunos ejemplos. O sea, por ejemplo, esto que te digo, el Tape Karam, que va a otros lugares a intentar seducir, pero en realidad va a seducir a la misma gente del PJ. O sea, no es porque esos socios tengan gente, por ejemplo, Ajá. ¿no? O sea, Canteros va a pescar a la misma pecera, ¿entendés? Entonces, están viendo que el Partido Justicialista está cooptado por algunos integrantes de la Alianza y verdaderamente de esa forma no se puede reorientar hacia una interna, porque está totalmente desvencijado. Realmente Desvencijado, ¿ves la palabra? totalmente. Desvencijado. No, yo no estoy diciendo nada, te puedo seguir enumerando otros hechos, pero si querés vamos a Goya y lo hacemos el próximo domingo. Ahí y está. ponemos fotitos. La radiografía entonces de cómo está Anarquía. Anarquía, así Anarquía. anárquica está la situación. Anárquicas, totalmente. Bueno, suerte se fueron ustedes, Sonia, entonces. Y nosotros queremos construir, dejar de discutir interno. Gracias, Sonia, por venir. Gracias a todos. Nosotros nos vamos. Pueden ver la repetición del programa después de MasterChef, así que en un par de horas nuevamente, si se perdieron al principio cuando estuvo el